Mis padres le entregaron el negocio familiar al esposo sin experiencia de mi hermana, en lugar de a mí. Él lo llevó a la bancarrota y desapareció con su dinero. Ahora me están suplicando ayuda. Tengo 30 años y necesito sacar todo esto de mi pecho, porque lo que pasó recientemente me dejó con una mezcla de enojo. Nuestra familia estuvo en el negocio de la manufactura por 3 generaciones. Mi abuelo lo fundó, mi padre lo expandió y yo debía llevarlo al siguiente nivel. Al menos eso creí, hasta que mis padres decidieron que mi cuñado sería mejor opción solo por estar casado con su hija favorita. Me uní al negocio familiar justo después de terminar mi MBA hace 6 años. Pude haber aceptado empleos muy bien pagados en empresas multinacionales, pero elegí trabajar con mi padre porque crecí viéndolo dirigir la compañía y quería continuar con el legado. Mi hermana Daphne, de 34 años, jamás mostró interés en el negocio. Se casó con Isen, de 35, hace 7 años y se convirtió en ama de casa. Desde el principio nunca me agradó Isen, es de esos tipos que creen saber de negocios solo por leer algunos libros de emprendimiento. Tenía un título en comunicación, pero pasaba de un empleo de ventas a otro sin permanecer más de un año en ninguno. Siempre hablaba en grande sobre cómo podía dirigir cualquier empresa si le daban la oportunidad. Cuando entré a la compañía, las cosas no iban bien. Usábamos sistemas obsoletos, la clientela se reducía y las ganancias llevaban años estancadas. Pasé incontables noches estudiando operaciones, hablando con empleados y aprendiendo todo lo posible de mi padre. Implementé sistemas de gestión de inventario, digitalicé registros, adquirí maquinaria moderna y expandí los esfuerzos de mercadotecnia. En 3 años las ganancias crecieron 40%. Mi padre estaba orgulloso y solía decirles a todos que yo había nacido para dirigir la empresa. Todo marchaba bien hasta que hace 2 años Isen empezó a mostrar interés. Venía a cenar 3 o 4 veces por semana, guiando siempre la conversación hacia negocios. Primero preguntaba, luego sugería cambios, casi todos imprácticos o fracasados en el pasado. Mi hermana lo aplaudía como si fuera un genio. Mi madre siempre favoreció a Daphne, la hija perfecta, casada joven, 3 nietos, siempre obediente. Yo, en cambio, me enfoqué en estudiar y trabajar. A mis 30 sigo soltero, lo cual para mi madre es casi un crimen. Nunca pierde oportunidad de recordarme que debería sentar cabeza como mi hermana. Hace un año noté cambios en mis padres. Mi madre hablaba de lo orientado a la familia que era Isen, de cómo haría lo que fuera por proveer a su esposa e hijos. Insistía con mi padre en que debíamos darle una oportunidad en el negocio. Mi padre al inicio se negó, pero ella y Daphne fueron insistentes. 8 meses atrás, mi padre convocó una reunión familiar. Creí que sería sobre los planes de expansión en los que había trabajado meses, pero soltó una bomba. Dijo que como planeaba retirarse el próximo año, quería entrenar a su sucesor. No me sorprendió, yo prácticamente ya manejaba la empresa. Pero anunció que el elegido era Isen. Su argumento, estaba más experimentado en la vida porque tenía esposa e hijos y sería más apto para manejar responsabilidades. Según él, la compañía necesitaba a alguien estable y orientado a la familia. Cuando señalé mi MBA, mis años de experiencia y todas mis mejoras, mi madre me llamó egoísta y repitió que la familia iba primero. Yo también era familia, su propio hijo, pero ser el esposo de su hija favorita pesaba más. Lo peor fue cuando Daphne, con esa sonrisa altanera que tanto odio, me dijo que Isen generosamente me dejaría seguir en la empresa, trabajando bajo sus órdenes, porque podía aprender mucho de él. Esa noche medité mis opciones. Había ahorrado bastante, viví frugalmente mientras ellos compraban casa lujosa y autos caros. Tenía relaciones sólidas con clientes y proveedores. Y sobre todo, conocía el sector a fondo. Al día siguiente renuncié. Mis padres quedaron en shock. Mi padre intentó convencerme de quedarme y dirigir junto con Isen, pero eso nunca funcionaría. Él ya se comportaba como dueño y yo me negaba a ser subordinado de alguien ignorante en la industria. Cuando se supo que abriría mi propia compañía en el mismo sector, mis padres estallaron. Me acusaron de traición. Mi madre dijo que intentaba herirlos convirtiéndome en su competidor. Les recordé que ellos me habían traicionado primero, al elegir a un extraño sobre su propio hijo. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces apenas nos hablamos, salvo en bodas donde mantenemos trato frío. Con mis ahorros y un pequeño préstamo fundé mi propia planta de manufactura. Muchos clientes que confiaban en mí migraron conmigo. Mi negocio prospera y cada vez que mis padres oyen de mi éxito, intentan acercarse. Pero los ignoro,
porque sé que lo hacen solo al ver mis logros, no por verdadero arrepentimiento. Algunos dirán que soy duro al competir con el negocio familiar. Pero hice lo correcto. ¿Por qué debía quedarme trabajando bajo alguien sin cualificación solo porque se casó con mi hermana? A veces uno debe velar por sí mismo, porque nadie más lo hará. Actualización. Han pasado varias cosas desde mi último relato y ver todo esto me resulta tan satisfactorio como triste. ¿Recuerdan cómo mis padres escogieron a Isen porque era más experimentado y responsable? Esas palabras hoy los persiguen. Mi primo Mark, gerente senior en la empresa, me cuenta que Isen ha tomado decisiones desastrosas una tras otra. En apenas 2 meses despidió a casi todo el equipo de gerencia con 15 o 20 años en la empresa, gente que conocía cada aspecto del negocio. Alegó que eran anticuados y poco innovadores, cuando en realidad cuestionaban sus ideas ridículas. Los reemplazó con amigos suyos sin experiencia en manufactura, uno era vendedor de seguros, otro agente inmobiliario. Ninguno sabe cómo funciona una planta. Su más reciente gran idea fue cambiar totalmente la línea de productos. Nuestra compañía siempre fue reconocida por fabricar equipo industrial de calidad, con clientes leales y sólida reputación. Pero Isen decidió que debíamos producir electrónicos de consumo, convencido de que ahí estaba el dinero. No hizo estudios de mercado, ni evaluó capacidades, ni consultó expertos. Solo siguió su corazonada. Lo peor fue la semana pasada, cuando Mark descubrió que Isen había pedido préstamos enormes para financiar sus cambios, usando los activos de la empresa como garantía y convenciendo a mi padre de firmar papeles sin leerlos bien. Ha perdido casi lo mismo que genera la compañía en un año. La fábrica está en caos. La nueva gerencia no sabe tratar con los obreros ni mantener estándares de calidad. 3 supervisores renunciaron el mes pasado porque no soportaban el estilo errático de Isen, quien llega tarde, convoca reuniones interminables para hablar de su visión y cuando todo falla, estalla en rabietas y culpa a otros. Daphne sigue en su burbuja, posteando en redes lo orgullosa que está de su esposo emprendedor que moderniza el negocio. Cuando exempleados comentaron problemas, los bloqueó y dijo que estaban celosos. La semana pasada mi madre intentó contactarme por medio de mi tía. No se disculpó, claro. Solo pidió que aconsejara a Isen por el bien de la familia. Me reí. Le recordé a mi tía que si querían mi experiencia, debieron pensarlo antes de elegirlo a él sobre mí. Mi madre me llamó furiosa al día siguiente, acusándome de ser mezquino y de poner mi ego por encima de la armonía familiar. Yo le pregunté dónde estaba esa preocupación cuando desecharon mis años de trabajo y eligieron a Isen. Me colgó. Mientras tanto, mi empresa crece más de lo esperado. Ya tengo 20% de participación regional. Proveedores prefieren trabajar conmigo porque soy formal y pago a tiempo, a diferencia de Isen, que intenta renegociar precios después de la entrega. 3 clientes más migraron a mi negocio tras incumplimientos de Isen. Lo más curioso fue ayer, cuando Daphne apareció en mi oficina sin avisar. Lucía menos altanera. Dijo que la familia debía unirse y que ayudará a Isen por el legado de nuestros padres. Le recordé cómo me dijo que podía aprender de Isen trabajando bajo él. Su excusa fue que en ese entonces pensaban que Isen triunfaría. Le señalé que reconocía haberlo elegido sin garantía alguna, mientras yo ya había demostrado capacidad. Intentó justificarse, pero la interrumpí y le pedí que se fuera. Antes de irse, dijo que me arrepentiría de no ayudar a la familia. Le respondí que ya me arrepentía de haber desperdiciado años tratando de probar mi valía a una familia que nunca me valoró tanto como a su marido. La situación es un desastre, pero me concentro en mi negocio. Más empleados de su empresa me han buscado solicitando trabajo. He contratado a algunos de los buenos. Mi familia hizo su elección y ahora deben vivir con las consecuencias. Actualización 2. Todo se derrumbó en la empresa familiar, y lo que salió a la luz en semanas recientes fue peor de lo imaginado. Mi primo Mark, quien me mantenía informado, me contactó con urgencia. Descubrió que Isen no solo tomaba malas decisiones, sino que ocultaba el daño real. Mientras preparaba reportes de pagos a proveedores, notó discrepancias enormes entre lo que Isen mostraba a mi padre y los estados financieros reales. El punto crítico llegó cuando 3 proveedores importantes detuvieron entregas por facturas impagas. Mi padre exigió ver los informes completos que Isen llevaba meses sin mostrar. El hallazgo fue devastador, el negocio había perdido casi 70% de su valor en solo 6 meses bajo la gestión de Isen. Lo más grave, había sacado múltiples préstamos usando los activos de la empresa como garantía, sin revelar términos completos.
convenció a mi padre de firmar papeles que decía eran rutinarios. El monto total prestado era casi el doble de lo que creíamos. Y no lo invirtió en la empresa, sino que lo usó para especular en la bolsa, intentando obtener ganancias rápidas para cubrir sus pérdidas crecientes. Cuando lo confrontaron, admitió que hacía de trading arriesgado, justificándose en que buscaba multiplicar la riqueza rápidamente, porque la manufactura era demasiado lenta. Perdió grandes sumas, pero decía que se recuperaría con una buena jugada. La reacción de Daphne fue lo más exasperante. En vez de aceptar que todos cometieron un error catastrófico al confiar en él, me culpó. Anda diciendo a parientes que, de no haber abierto yo mi empresa competidora, Eisen no habría sentido tanta presión. Según ella, él solo tomó riesgos para probarse frente a mi competencia hostil. El estrés de descubrir la magnitud del desastre le pasó factura a mi padre. Sufrió un infarto menor al enterarse de los préstamos ocultos y el dinero perdido. Se recupera, pero los médicos recomiendan evitarle estrés, cosa imposible en esta situación. Mis padres enfrentan una quiebra inminente. La compañía que mi abuelo fundó, que mi padre construyó y que yo ayudé a modernizar, podría ser vendida solo para pagar deudas. Ya hubo despidos por no cubrir nómina, y vienen más. La semana pasada mi madre finalmente se quebró y me llamó. Por primera vez no defendió a Eisen ni a Daphne, solo lloró y me preguntó cómo había salido todo tan mal. Quise decirle que fue por elegir a un incapaz solo por casarse con su hija favorita, pero me contuve. Ya empieza a reconocer el error, aunque demasiado tarde. Lo más reciente es que algunos clientes llamaron a mis padres diciendo que Eisen ofrecía descuentos masivos no autorizados y prometía productos que jamás fabricamos, solo para evitar que se cambiaran conmigo. Creía que luego averiguaría cómo cumplir. Obviamente nunca pudo. Los gerentes que quedaban huyen lo más rápido posible. Los amigos de Eisen, a quienes contrató, ya se fueron, dejando proyectos a medias y caos en el personal. La fábrica opera a menos de 30% de su capacidad por falta de materias primas, y los pocos clientes restantes amenazan con demandas por retrasos. Se rumora que mis padres planean vender lo que queda antes del colapso total. Una parte de mí se entristece al ver el legado familiar caer, pero otra sabe que era inevitable desde que confiaron en alguien tan inepto y poco ético. Actualización 3. No esperaba escribir tan pronto, pero ayer ocurrió algo que quizás sea el capítulo final de este desastre. Mis padres aparecieron en mi oficina al cierre del día. Casi no los reconocí, parecían haber envejecido 10 años en meses. Mi padre, siempre pulcro y elegante, vestía ropa arrugada y lucía derrotado. Mi madre, que siempre teñía su cabello, mostraba mechones grises. Vinieron a disculparse. Admitieron que fueron tontos al confiar en Eisen solo porque Daphne los convenció de que era un genio. Mi padre rompió en llanto contando cómo todo lo construido en décadas ahora vale casi nada. La compañía que empleó a más de 200 personas ahora apenas sostiene a 30. Están atrasados en pagos de préstamos, vetados por proveedores y con reputación destruida. La bomba fue lo ocurrido con Eisen, cuando la situación llegó al límite y los acreedores amenazaban acciones legales, simplemente desapareció. Dejó una nota a Daphne pidiendo disculpas porque no soportaba la presión. Se llevó sus ahorros y se esfumó. Mi hermana, viviendo ahora con mis padres, aún lo defiende, diciendo que tuvo un colapso mental y volverá. Mis padres me propusieron que comprará la empresa y la fusionará con la mía, para no venderla a extraños. Mi madre incluso se arrodilló, rogando que ayudará a salvar lo poco que queda. Pregunté sobre las deudas y asuntos legales. Era aún peor, clientes amenazan con cargos de fraude por anticipos que imposibles de cumplir, el banco busca embargar activos hipotecados y 3 proveedores ya entablaron demandas por falta de pago. Los escuché en silencio y pedí tiempo para pensarlo, aunque ya sabía mi respuesta. Su empresa está demasiado arruinada. Las deudas superan el valor de los activos, la maquinaria está obsoleta y la reputación tardaría años en sanarse. Fusionarla con la mía sería como atar un bloque de cemento a alguien que nada. Más importante aún, construí algo propio, mi compañía prospera, planeamos expandirnos a 2 estados más el próximo año y tengo un equipo en quien confío. No arriesgaré todo porque mis padres al fin aceptaron su error. Al irse, mi madre intentó una última vez, diciendo que la sangre pesa más que el agua. Le recordé que yo también soy su sangre, pero eso no importó cuando eligieron a Eisen sobre mí. Ahora pueden vender lo que queda a quien quiera comprarlo. He aprendido que lo mejor que uno puede hacer es alejarse de familias tóxicas y forjar su propio camino. Quizás suene duro, pero soy más feliz ahora.